gracias en esta noche. Queremos, Señor, que la enseñanza Cristo en la mujer, en la madre, Señor, de familia, en la esposa, será la única esperanza que tenga ese hogar, Señor. Tenemos que saber, aprender qué es una madre conforme al corazón de Dios, conforme a la palabra. Y esta noche queremos que unjas mis labios, que sea palabra tuya y no palabra de hombre, Señor. Que tu Espíritu hable y ministre a todo el cuerpo de Cristo, Señor. Ven un cerco de ángeles alrededor de este lugar, Señor, y de verdad clamamos que podamos entender y recibir esta enseñanza de parte tuya. No hay esperanza para ninguna mamá que no esté alineada a la palabra, Señor, a lo que tu Escritura, a lo que la Biblia dice. Que te damos gracias por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Una mamá, quizá el mundo tiene muchas teorías, ¿verdad?, humanas acerca de qué es una mamá, qué es una madre. Pero en Cristo vamos a empezar y podemos anotar que una madre es una mujer. Solamente es dado a una mujer ser una madre. ¿Ok? Puede ser que tenga el hijo, que adopte el hijo, pero eso es un mandato dado desde el paraíso, desde el huerto a la mujer. Así es que solo una mujer puede dar a luz, ¿verdad?, con un esposo que es un hombre, y procrear una familia. Entonces una mujer que puede concebir un hijo se convierte en una mamá. Una mujer que adopta un hijo se convierte en una mamá. Amén. Tiene también un esposo, un hombre a su lado, ¿verdad? Hemos visto desde el principio que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, y hemos visto desde el principio que la mujer fue creada para ser ayuda idónea del hombre, ¿no? En Génesis 2, capítulo 2, versículo 18, dijo Dios al hombre: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Así es que el propósito de formar al hombre en la tierra y de luego dar una ayuda idónea, que es una mujer, para procrear una familia, ¿verdad?, para poblar la tierra, para gobernarla, Dios ha querido caminar desde ese momento con el hombre. El hombre no se ha rendido a Dios, no se ha rendido, porque la única esperanza que tiene un hombre de caminar como Dios dice es Cristo en él, esperanza de gloria, ¿no? Y dice luego en el 21 que Dios hizo caer, Génesis 2:21, en sueño profundo a Adán, y sacó de su costado una mujer, ¿verdad? La trajo a él la reconoció como varona, porque del varón fue tomada. Versículo 24, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne, o sea, formarán una familia. Entonces el mandato de Dios, de acuerdo al árbol de la vida, que es Cristo, de acuerdo a la palabra de Dios, es que el hombre y la mujer formen una familia con unos hijos. Ahora, el árbol de la ciencia y del bien y del mal, que es el árbol del mundo, ¿verdad? ¿Ok? Lo que el mundo te dice, puede tener muchas teorías de cómo formar familias. Hoy vemos la locura de cómo quieren formar los que están torcidos familias, ¿verdad? Pero bíblicamente, lo único que se va a aceptar delante... Mira, tú vas a ser juzgado conforme a la palabra, conforme al árbol de la vida que es Cristo, no conforme al árbol de la ciencia que es el mundo. Amén. Cuando tú te pares delante de Dios, se va a abrir el libro de la vida para ver si está tu nombre, ¿verdad? Y todo, si tu nombre está apuntado, es porque tú recibiste a Cristo y le permitiste que Él, ¿verdad?, en ti
esa esperanza de gloria y puedas alcanzar la salvación que es por gracia, que es un regalo de parte de Dios, pero si Cristo está en nosotros. Amén. Tú no vas a tener un juicio o vas a pararte delante de Dios con los estatutos del mundo, con el árbol de la ciencia, ¿verdad? Sino con el árbol de la vida. Entonces, una mujer que se va a volver una esposa, que se va a volver una mamá, tiene un hogar, ¿verdad? Donde ella y su esposo pueden desarrollar su familia. Le dice, acá lo que vamos a leer, dejará el hombre a su padre, a su madre, se unirá a su mujer y será una sola carne. Formar una familia significa independizarte. El mundo se ha actuado bien inmaduro. La gente se casa, no quiere salir de la casa de su padre, no quiere salir de la casa de su madre. Rompen el plan bíblico, el plan original para que una familia tenga esperanza. Entonces ahí viene normalmente un divorcio. Sigan en la pista familias que no salieron de la casa de su padre y normalmente se divorciaron. Entonces el mandato de Dios es salir y que los dos sean uno, ¿no? Entonces hay un hogar, hay una familia, ¿verdad? El hombre dejará a su padre y a su madre, lo acabamos de leer en Génesis 2:24. Esta mujer que se vuelve esposa, que se vuelve mamá, es el orden, ¿no? Primero es una mujer, después es una esposa, después es una madre. Quiere decir que el orden para una mujer es Dios, ella, su esposo y sus hijos. Nunca vas a poner a tus hijos por encima de tu esposo. Eso se llama ir en contra de la palabra de Dios. El mundo lo hace así, ¿no? La mujer no quiere muchas veces respetar al marido y el marido muchas veces está justificado que no lo respeten porque no actúa conforme a la palabra. Entonces, esta mujer tiene un hogar, ¿verdad? Forma una familia, es atenta de su hogar, es cuidadosa de su esposo, tiene una relación cercana a Dios, tiene una buena relación con su esposo, de amor, de sujeción, de honra, tiene un amor y cuidado por sus hijos, por su casa, ve el funcionamiento interno de la familia. O sea, una mujer es el eje, el centro de un hogar. Amén. El esposo es el que está en la calle, el que debe estar trabajando, el que debe traer para proveer, pero la mujer tiene que ser el eje y el centro. Si la mujer sale de la casa, esa familia tarde o temprano se derrumba y se pierde el concepto de hogar. Amén. Entonces, trabaja en casa. Acuérdense del Proverbio 31:10, que ahorita vamos a leer un poco. Trabaja en casa ayudando, ¿verdad?, a su esposo a cumplir el propósito de Dios para ellos, como familia. La mujer fue creada como ayuda idónea para apoyar al esposo a que alcancen el propósito de familia, de lo que Dios diseñó para ellos, ¿no? Del hombre, pero el hombre obviamente está pensando en su familia. Entonces, en el Proverbio 31:10, que lo vamos a leer un pedacito, o un tanto, dice el Proverbio 31:10, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Parece que están escasas, ¿verdad? Una mujer que honre a su marido, que estime su casa, que ame sus hijos, se llama mujer virtuosa. Amén. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Le da ella bien y no mal todos los días de su vida. Busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Es como nave de mercader, trae su pan de lejos, se levanta aún de noche y da comida a su familia y da ración a sus criadas. Considera la verdad, la heredad y la compra, ¿verdad? Tiene dinero, tiene recursos, porque es una mujer virtuosa que está trabajando en casa, ¿no? Dice, considera la heredad y la compra, planta viña del fruto de sus manos. Parece que ella tiene también en casa, ¿verdad?, un pequeño huerto donde alimenta a sus hijos, ¿verdad? Dice luego, ciñe de fuerza sus lomos. Es una mujer valiente, valerosa, no se achica ante las pruebas.
esfuerza sus brazos, es una mujer trabajadora, es una mujer diligente, esforzada, decidida, ¿verdad? Es una buena esposa, es una buena mamá, ¿ok? Dice luego, ve que van bien sus negocios, diligente. ¿Dónde tiene sus negocios esta mujer? En su hogar. Su lámpara no se apaga de noche. Parece que tiene un taller de costura donde ella hace, borda, etcétera, ¿no? Dice, su lámpara no se apaga de noche. Aplica sus manos al uso, que es como una tejedora. Es constante, nunca se rinde, ¿verdad? Alarga su mano al pobre. Es dadivosa, es amorosa, es generosa. Extiende sus manos al menesteroso, ¿verdad? Al necesitado. No tiene temor de la nieve por su familia. Es buena administradora. Mira cuántos atributos tiene una mujer. El problema es cuando el hombre la echa a perder, la amarga, la frustra y aún hasta la echa de la casa, como sucedió con mi matrimonio hace 25 años, que solo porque Dios entró a mi vida, me pude volver a casar con mi esposo y restaurar mi matrimonio. Entonces, no tiene temor de la nieve porque toda su familia está vestida de ropas dobles. O sea, es ella ahorradora y previsora. Ella previene las épocas de frío, que podemos entender las épocas de invierno cuando no hay mucho dinero, pero ya ahorró. No se gastó todo cuando hay dinero y cuando llega el invierno, ¿qué pasa? Ya no hay para comer. No, ella ahorra y es previsora. Dice que ella se hace tapices, quiere decir que es elegante y próspera. A tapices de lino fino y de púrpura es su vestido. ¿Quiénes se visten de púrpura? Los reyes, ¿ok? De púrpura es su vestido. Su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. ¿Por qué? Porque tiene buena reputación, eres un hombre trabajador. Sabe que en casa está una mujer inteligente, una mujer que lo que él le dice, ella obedece. Una mujer que lo que él le dice, ella lo honra, lo respeta. Están trabajando juntos como un cordón de 2 dobleces más Cristo, 3. No se rompe, no hay forma que se rompa. Entonces su marido es conocido, tiene buena reputación, su casa está en orden, ¿no? Hace telas ella y las vende y da cintas al mercader. Es comerciante, es sabia, es entendida, es famosa. Fuerza y honor son su vestidura, o sea, es valiente, no se rinde. Y se ríe de lo porvenir. A ella no le preocupa el mañana, no tiene deudas, está libre de deudas, ella es bien previsora, ella hace lo que tiene que dar, es generosa, le da al menesteroso, no al descarado, porque normalmente llega mucho descarado a tu casa a pedir y a hacer y a tomar. No, a ella no le da. Esa no es la mujer virtuosa, esa es una mujer que no ha entendido lo que Dios quiere para ella. La virtuosa le da al necesitado, al que no tiene nada para devolverle. Amén. Fuerza y honor son su vestidura, se ríe de lo porvenir. Abre su boca con sabiduría, no habla por hablar. Es mujer prudente de palabra. Amén. Y la ley de clemencia, de bondad está en su lengua. Habla con mucho cuidado. Considera los caminos de su casa y no come pan de balde. O sea, no come pan sin esfuerzo. Ella siempre está previendo o previniendo lo que puede pasar. Es previsora de su futuro. Obviamente es una mujer cristiana, ¿no? Y toda su vida está entregada a Cristo, por eso todo fluye, ¿no? Compra, vende, costura, sus hijos. Mira lo que dice sus hijos. 31-28 proverbio. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada. Qué bonito que un hijo te reconozca, ¿verdad? Como una mamá bienaventurada, como una mamá que está en casa sirviendo y haciendo eso, ¿no? Su marido también la alaba. Su marido está bien orgulloso, bien contento de ella. Es un hombre que puede confiar, que sale de la casa y su esposa va a cuidar el dinero, su esposa no va a hacer cosas que él no le autorizó, ¿verdad? Su esposa no va a ser rebelde, su esposa no va a estar todo el día fuera en la calle descuidando el hogar, ¿no? Es amada, es reconocida por sus hijos como buena madre y como buena esposa. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. ¿Por qué? Porque es una mujer muy especial para Dios. Eso lo entendió hoy en la tarde. Muchas mujeres hicieron el bien, pero tú, mujer virtuosa, sobrepasas a todos. ¿Por qué? Porque fuiste obediente a Dios.
una mujer virtuosa, una ayuda idónea, es alguien muy especial para Dios. Hoy no va a tener en esta iglesia ninguna mujer, ni los que nos escuchen y vean por internet, el pretexto de decir, nunca supe que era una mujer virtuosa. Una mujer virtuosa es aquella que es temerosa de Dios, que ama a su esposo, que respeta a su esposo, que no está siempre contrapunteándolo, ¿verdad? Que sirve a sus hijos, que sirve aún a las criadas, a las mujeres que le ayudan, a las sirvientas, a las domésticas, como le quieras llamar, ¿ok? Y que es generosa con el menesteroso. Y hace que su esposo tenga un magnífico testimonio en la ciudad. Lo trata con honra. No se dirige a su esposo con palabras de burla, con palabras de menosprecio, con palabras de ofensa. Jamás. Por eso dice que muchas mujeres hicieron el bien, mas tú, mujer virtuosa, sobrepasas a todas. ¿Por qué? Por ser una mujer sujeta a tu esposo. Primero sujeta a Dios, sujeta a tu esposo y amorosa y cuidadosa de tus hijos y de tu hogar. Ese es el alto valor que Dios le da a una mujer. Dice luego en el 30, engañosa es la gracia y vana la hermosura. De nada sirve que la mujer vaya al gimnasio, esté bonita. Vemos cómo en estos últimos años, 20 años, se ha desatado una fiebre de los gym, de los gimnasios, y la mujer está para allá yendo a formar tremendo cuerpo, etcétera, pero su casa está caída, quizás sus hijos están en guardería, quizás su esposo anda por allá también haciendo las suyas, no hay familia y no hay hogar. No, yo no estoy diciendo que la mujer no se cuide, o que la mujer no haga deporte, no, estoy diciendo que no sea esa tu prioridad, porque vana es la gracia y la hermosura, pero la mujer que es temerosa de Dios, que tiene un corazón entregado a Dios, ¿ok? Esa será alabada. ¿Por quién? Por su esposo, por el Señor, por la ciudad. Amén. Dadle del fruto de sus manos, que esa mujer pueda disfrutar todo lo que trabaja y alábenla en la puerta sus hechos. Su testimonio que la haga ser reconocida como una mujer llena de virtudes y de talentos a Dios. Amén. Permite que su esposo, una mujer virtuosa, una ayuda idónea, una mujer conforme al corazón de Dios, que tiene a Cristo en ella como esperanza de gloria, dice, permite que su esposo, padre de sus hijos, tenga autoridad y honra delante de ella como esposa y de esos muchachos. Amén. Ama a su esposo y se pone de acuerdo con él en todo para la educación de sus hijos. Nunca sus hijos ven una discusión, tú sí, tú no. Yo veo hombres que salen, se van de viaje un mes y la mamá tiene que ir a despertar al niño de 17 años para que vaya a la prepa, o de 18. No ayuda en la casa, le dan dinero para sacar dinero en la tarjeta, va y saca dinero, roba el dinero al papá, la mamá lo alcahuetea, no le dicen nada, ya lo botaron de una prepa, ya lo botaron de otra prepa. ¿Y sabes qué es lo más triste? Que hasta se cree cristiano, el muchacho y la familia. No, no son cristianos. Hoy pueden empezar a ser cristianos. Cuando le digan al hijo, ¿sabes qué, hijito? Hemos aprendido hoy que tu mamá ya no es tu alcahueta, es mi esposa. Que tu mamá, su prioridad no es mal consentirte, es amarme a mí. El orden es Dios, la mujer, su esposo y sus hijos. Porque tus hijos se van a ir y con el que te vas a quedar es con tu esposo. Y si tú no fincas un matrimonio, esto es bíblico lo que estoy hablando, no es la opinión del libro de TV novelas, ni de vanidades, ni de nada, ¿no? ¿Ok? Estoy hablando de la Biblia, lo que no pasa. Entonces, una mujer que no se alinea a Dios, no se puede alinear a su esposo y no puede ser de bendición a su hijo. Esos hijos acaban suicidados, drogadictos o en una prisión. No tienen otra alternativa. Por una mamá, tropiezo de sus hijos. Por eso invité a muchas mamás hoy. Entonces, ella ama a su esposo, se pone de acuerdo con él para la educación de su hijo, le da honra a ese hombre, ¿verdad? Al marido, al padre. Es una mujer que se sujeta a Dios y que se sujeta a su esposo. Y lo leímos el otro día en Números 30,
que si una mujer hacía aún promesas y votos a Dios y su esposo se los vedaba, se los cancelaba, ella tenía que cancelarlo y Dios no se lo tomaría en cuenta, para que podamos entender la honra que Dios le pide a la mujer para su esposo. Amén. Mira lo que dice en el versículo 1. Habló Moisés a los príncipes de las tribus de Dios, de los hijos de Israel, y dijo esto: esto es lo que Dios ha mandado. ¿Quién lo mandó? Dios. Cuando alguno hiciere voto, un hombre, a Dios, o hiciere juramento ligando su alma con obligación, no quedará o no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Versículo 3, Números 33. Pero, mas la mujer, cuando hiciere voto a Dios y se ligare con obligación en casa de su padre en su juventud, si su padre oyere su voto y la obligación con que ligó su alma, y su padre callare a ello, todos los votos de ella serán firmes, y toda obligación con que hubiere ligado su alma, firme será. Mas, si su padre le vedare, ¿qué es vedarle? Si su padre se los cancela, mas si su padre le vedare el día que oyere todos los votos de su hija y sus obligaciones con que ella hubiera ligado su alma, pues no serán firmes esos votos, y Dios la perdonará, por cuanto su padre se los canceló. Dice Dios: oye, tú puedes prometerme lo que quieras, pero si tu padre dice que no, y tú eres una joven que vive en la casa de su padre, Dios honra lo que tu padre hizo. Y lo mismo pasa con la mujer. Cuando una mujer es casada, ahí lo vamos a leer, y ella hace votos y su marido los escucha, si su marido no pone objeción, ella los tiene que cumplir. Pero si su marido los vedare, ella se detiene y Dios la perdonará. ¿Por qué? Porque Dios le da honra al esposo. Que la esposa se sujeta al esposo es de mucha honra delante de Dios. Amén. Dice el 6:36. Pero si esta mujer fuere casada e hiciere votos, o pronunciare de sus labios cosa con que obligue su alma, si su marido lo oyere, cuando lo oyere callare, los votos de ella serán firmes, y la obligación con que ligó su alma, ella la tendrá que cumplir. Pero, dice, cuando su marido lo oyó y le vedó, lo canceló, entonces el voto que ella hizo y lo que de sus labios con que ligó su alma será nulo, y Dios lo perdonará. Y luego habla del voto aún de la viuda, ¿verdad? Si su marido lo oyó, aún de la viuda hay un argumento allá para ella, ¿verdad? Ahora, dice 30:16, estas son las ordenanzas que Dios mandó a Moisés entre el varón y su mujer, y entre el padre y su hija durante su juventud en la casa de su padre. Quiere decir que el hombre tiene una responsabilidad tremenda como esposo y como padre. Tiene que ser bien cuidadoso cómo está actuando con su esposa, porque no se trata, voy a ejercer una autoridad a mi manera. No, solo hay una manera de ejercer la autoridad, y es, como dice la Biblia, que el hombre ame, cuide, sustente, proteja, provea a su esposa como Cristo a la iglesia. Efesios 5 del 23 en adelante. Que la mujer honre, respete a su marido, para que aún sin palabras ellos se conviertan por la conducta de ella casta y respetuosa. Primera de Pedro 3, 1 y 2. Entonces todos estos versículos, acompañados de esto que fue la ley, en un principio solamente los puede cumplir alguien que tenga a Cristo en su corazón. Ninguna mujer va a cumplir esto, y lo saben ustedes, si no es Cristo viviendo en ella la vida misma de Él. Tú sales a la calle y te juntas con mujeres de 30 años. ¿Quién de ustedes está casada? Ninguna. ¿Por qué? No se quieren casar. ¿Por qué? Por el sufrimiento que vieron en la casa de su madre
y en la casa de su Padre. ¿Por qué? Porque ninguno de ellos puso a Cristo en el centro de su corazón. Ninguno de ellos fue un matrimonio cristocéntrico. Ninguno de ellos se dedicó a vivir conforme a la palabra. Todos tienen religión, quizá van y se persignan media hora el domingo, otros van por acá. No, yo hablo de una relación personal con Cristo. Cuando la gente me pregunta a mí, pastor, ¿tú te cambiaste de religión? No, dejé la religión. Empecé lo que dice la Biblia, una relación personal con Cristo. La religión la inventaron los hombres. En el año 314, la religión de nosotros fue inventada por Constantino y todos los que siguieron, ¿verdad? La relación personal con Cristo está dada por siempre, porque Él es eterno, ¿verdad? Dada al hombre la comunión con Dios en el paraíso, y 5,000 años más o menos después, al hoy por hoy, la Biblia es la palabra profética a la que tú debes estar atento para tener una familia en paz. Amén. Muy bien. Nadie podrá ser pastor de tus hijos si tú como mamá eres alcahueta, matriarca, o te opones o te molestas cuando tus hijos son corregidos, ¿verdad? Si una mamá está batallando con la autoridad, está batallando con pararse firme por sus traumas de su juventud, porque las mamás como que endiosan sus hijos, ¿verdad? Sobre todo el que es el machito. A machito le dan de todo y tiene 40 años y sigue pasando a comer a la casa de mamá y le dan su ropita, le dan su dinero y su gastada y esto y lo otro. La hija la tratan a patadas. Es un espíritu. Lo hemos estudiado, lo hemos revisado. Mucha gente nos va a escuchar por el internet, ¿verdad? Bueno, revisen una casa donde la mamá se volcó. El papá es un irresponsable y la mamá se volcó sobre los hijos varones, y vas a ver que esos 2 no sirvieron para nada, o esos 3, o esos 4. Y la hija, a la que nunca le hicieron caso, esa se volvió ingeniera, se volvió arquitecta, se volvió doctora, se casó, compró una casa, hizo todo. ¿Me entiendes? ¿Y machito dónde está viviendo? En casa de mamita, ¿verdad? Porque machito, pues obviamente, como lo amó tanto mamá y se lo sentó en sus rodillas hasta que le fracturó las rodillas a los 60 años, pues entonces, ¿cuántos venimos de allá? Entonces obviamente no hay forma de poder arreglar un matrimonio. Aunque tú te cases, se forma un caos. Y si tú te casas con una persona que también tiene su problema de trauma, entonces ese hijo hay que despertarlo, hay que bañarlo, hay que vestirlo. Al único lugar donde quiere salir solo es al cine, porque ya tiene una enamorada. Yo quisiera llevar al psiquiatra, pero no a machito, a la desenchufada de la vida que le sigue el juego a machito. Esa es la que hay que llevar al psiquiatra, porque machito ya sabemos que ahí está ya, ¿no? Pero, ¿y la oxisa? La víctima, esa muchachita, ¿dónde va a parar? ¿Dónde va a parar? Mejor no te lo digo, vas a llorar mucho hoy. Seguimos. Una mujer virtuosa, mira, ni las de primera fila se han dormido, una más o menos, pero dice, ella cumple en la enseñanza y formación, sobre todo de la primera etapa de sus hijos. Dicen que entre el vientre de la madre y los 7, 8 años se forma todo el corazón tierno, apacible, de seguridad de un hijo. Por eso una desgracia cuando entre los 2 años, 3 años, la mamá crece al niño en guardería, nunca está en la casa, abusan de ese niño, abusan de el tío, la tía, porque como todos viven en la misma casa, no sabes quién te toqueteó tu hijo, que no. Un matrimonio conforme al corazón de Dios se aparta, no vive ni en casa de la suegra, ni en casa de la mamá. Es que mi mamá está sola, no importa, ya hizo su vida, que haga su vida. Tú tienes que llevar en obediencia a Dios la oportunidad de tener una familia en tu hogar, solos. Padre, hijos, mamá, papá, una sola carne, sin caer en todas esas confusiones. ¿Por qué? Porque esta primera etapa de tus hijos, entre que están en el vientre y forman 7 u 8 años, es lo que va a determinar el resto de su vida. Entonces, cuando eso fue una pesadilla, ya
Si yo hago un cimiento del lado, aunque yo haga el edificio está del lado y tarde o temprano, ¿qué va a pasar? Se derrumba, ¿no? Ahora, una vez que esos muchachos cumplen 7, 8, 9, 10 años, el papá se supone que viene siguiendo la pista con la mamá, pero a esa edad de 7, 8, 9, 10 años, ya el papá tiene que tomar una autoridad fuerte sobre ellos para formar el carácter de Cristo en sus hijos. O sea, el papá le muestra a sus hijos identidad, legado y destino, ¿verdad? ¿Quién soy? ¿A qué vine? ¿Cuál es mi herencia? ¿Y hacia dónde voy? Eso es una obligación del papá. Pater, molde, modelo. Amén. Cuando el papá está corcoveando o un pasito para adelante y 2 pasitos para atrás, pues sus hijos salen cumbieros, ¿verdad? Esos bailan mejor. Un día son cristianos, otro día están en la prepa, otro día están en la calle, otro día están en el parque. Son unos locos, en pocas palabras. ¿Por reflejo de quién? De su papá, que no está trayendo estabilidad ni el carácter de Cristo. Y obviamente su esposa, como es uno con él, está ¿qué? Turbada. Y sus hijos están como turbados. Entonces, estamos hablando de una madre conforme a Cristo, pero no podemos soltar un esposo maduro, un hombre que enseñe, ¿verdad?, un testimonio de amor a su esposa y a sus hijos, una sujeción a Dios, porque quien no se sujeta a Dios no puede pensar que Dios va a permitir la sujeción de su esposa. Dice que el que haya esposa haya el bien. El que tiene esposa alcanzó la benevolencia de Dios, herencia de Dios, la mujer prudente, la mujer virtuosa. Entonces, ¿quién hereda? Un hijo. ¿Quién es un hijo? El que honra a un padre que es Dios. Segunda de Timoteo, vamos a poner un versículo en esto, 1:5. Allá vamos a ver quién es Timoteo, ¿verdad? En 2 de Timoteo 1:5 dice Pablo a Timoteo: Timoteo, traigo a memoria la fe no fingida que hay en ti. Era un muchachito Timoteo, ya tenía una fe tremenda, ¿verdad? Y no era fingida, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. La mamá de Timoteo, la abuela de Timoteo cristiana, Loida, la mamá de Timoteo, Eunice, cristiana, pero Eunice se casa con un tremendo impío griego, el papá de Timoteo. Entonces Timoteo, gracias al Señor, él persevera en lo que su madre y su abuela le habían enseñado de Dios en cuanto a la fe. Y por eso le puede ser de bendición a Pablo, que Pablo lo nombra Timoteo, hijo amado en la fe. Amén. Me encanta predicar estos temas a los hombres, están como que, ¿y dónde está la salida de la puerta? Es como traer, ¿verdad?, un juego de esos complicados, un niño de 1 año, que lo único que quiere es formar un memorama, ¿no? Y así cositas, ¿no? Pero ¿sabes una cosa? Después de eso, tengo todavía más regalitos para las familias, porque es obvio que estamos acá en base a lo que tus hijos están empezando a hacer a partir de los 12 años. Ya cuando el chamaco se para en el espejo y ve que le empieza a salir el bigote, ya no obedece. Ya se le da de guapo. Cuando ve que le salen los 5 primeros barros en la cara, dice: ya estoy quedando hombre. Son mis hormonas. Son tus monas que te las vamos a matar también, pero no importa. Amén. Junto con su esposo, una mujer y una madre conforme a la palabra, una mujer virtuosa, disfruta de ¿qué? Disfruta del testimonio de sus hijos al verlos crecer en toda la gracia y sabiduría de Dios. Entonces, una mujer virtuosa, una ayuda idónea, junto con su esposo, están trabajando en la gracia, en la inteligencia y en la sabiduría de sus hijos. Libro de Lucas 2, 46 y 47.
Lucas 2, 46 y 47. Jesús se pierde, ¿verdad? Estaba, después de que sus padres se retiran para regresar a su casa, los vienen a buscar al templo porque se había quedado en Jerusalén. Y aconteció que 3 días después, María y José le hallaron en el templo a Jesús, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Quiere decir que este Jesucristo estaba siendo bien educado por su madre y por su padre, porque se estaba formando en él el carácter de Dios, ¿verdad? En el versículo 40, ya mismo Lucas 2:40, dice, y el niño, que era Jesús, crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Eso es lo que debe estar pasando con tus hijos. Entonces vemos el efecto que los niños de chiquitos pues los traes, pero una vez que cumplen 12 y 13 años, que de hecho hoy voy a tener una reunión con 2, que ya les está saliendo bigote, ¿verdad? Para preguntarles si quieren seguir sentados en las piernas de su mamá o se van a levantar para niños, ¿verdad? Para hombres. Porque si van a querer seguir sentados en las piernas de su mamá, se les va a quitar sus ministerios. Y si se van a hacer hombres, van a tener que dejar de ñoñar con su mamá. ¿Sí se entiende? Lo dije muy rápido. Si ellos deciden que ya son hombres porque tienen 13 años, no pueden seguir en las piernas de mamita, ¿verdad? Y si ellos deciden que todavía quieren estar en las piernas de mamita, no pueden estar en el ministerio, porque este es un ministerio de guerreros. David, ¿a qué edad le quitó la cabeza a Goliat? 13, 14, 15 años. Acá tenemos 15 años y todavía dormimos con nuestro muñequito. ¿Sí o no? Tenemos el trapito que le llaman el meme, para morder la puntita, para no sentirnos solitarios. Entonces, esos niños son fruto de que nadie los pudo llevar de su vida infantil a su adulta juventud. ¿Y quiénes son responsables de eso? Mamá y sobre todo papá. Mamá termina hasta los 7, 8 años todo lo que es lo maternal, el amor, yo te amo, todos te aman, todos te amamos. Pero de 8 hasta que él sale de casa, dile al que se está durmiendo a un lado de ti, eres tú, mi amor, díselo. ¿Y qué te importa? Qué tremendo, ¿ah? Entonces cuando el muchachito que ahora ya no tiene 8, ya tiene 12, 13, ve un papá que le tiemblan las piernitas para decir no, ¿qué crees que hace ese muchacho? No obedece. Entonces quiere llegar a la iglesia. Déjame darle cartitas a las de 25 años para que sepan que yo, mira, ve mi granito, tengo hormonas ya. Oh. Las cartas me las van a tener que dirigir a mí. Pastor, le amo. Yo recibo todas las cartas que quieran, para que no haya confusión. Nunca me han escrito una carta a mí, pastor, le quiero mucho, este es mi héroe. ¿Sí o no? Aquí tuvimos una época, hasta un poeta le mandaba cartas, porque eres como una flor. Digo, oye, ¿por qué no me escribes a mí? Porque eres como una mata, aunque sea de aguacate, de algo. ¿Ah? ¿Por qué te sale lo poeta con quien no debes? Muy bien. Junto con su esposo, una madre debe de hacer crecer en gracia a sus hijos y debe de permitirles desarrollar un carácter hacia la madurez, que es Cristo en ellos, esperanza de gloria. No que te corrijan a tu hijo y ahí sale mamá gorila, que se metió con mi nene, si el pastor se mete, se le vuelve conmigo. Oye, yo nada más voy a ver contigo, tú te las vas a ver con Dios. Porque después de esa prédica tú no eres inocente. Se llama una malvada que no ama a sus hijos. Porque si tú te mueres hoy, el nené se queda montando la patineta. ¿Ustedes han visto gente de 30 años en patineta? ¿Qué es ese tipo de... ¿Por qué no está trabajando? Porque tuvo una mamá alcahueta que nunca lo disciplinó, nunca le permitió quizás a su padre
¿Sabes que hay mamás que le dicen al papá, si tú tocas a mi hijo, me abalanzo sobre ti? No estamos hablando de locos, por favor. No estamos hablando de familias cristianas. Yo sé que en la calle el hombre llega borracho y quiere disciplinar. En la calle la mujer llega de trabajar y se forma un caos. Estamos hablando de familias que leen la Biblia, que estudian la Biblia, o familias que no tienen idea, pero que hoy la pueden tener si deciden entregar su vida a Cristo. Amén. Una mamá que está trabajando en esto puede dormir tranquila en la edad adulta de sus hijos. ¿Por qué? Porque no les preocupa que estén en una discoteca, no les preocupa que estén tomando, no les preocupa que... Me topé con alguien hoy y me dice, yo llegaba a mi casa cada 3 días. Digo, hermanito, si yo no hubiera llegado a mi casa esa noche me matan, ¿verdad? Yo no estaría yo predicando. No había ese libertinaje que muchas familias tienen. ¿Por qué? Porque donde hay libertinaje, no hay familia. Yo nací en una familia. Habían reglas en mi casa. A esta hora tú sales, a esta hora tú regresas. Cuidadito con tomar alcohol. Cuando yo manejé, mucho menos. ¿Okay? Ni tabaco, no podía ni llegar oliendo a cigarro. Entonces, habían reglas, había horario. Cuando tenía yo 17 años, la entrada era a las 8 de la noche. Me podía salir toda la tarde, a las 5, a las 4. Cuando cumplí 20, la entrada era a las 10 de la noche. Cuando cumplí 21, la entrada era a las 12:30, 1 de la mañana. A esa hora se trancaba la puerta y ya no entraba nadie. Me molestaba, me enojaba, ¿verdad? Decía, qué padres tan incomprensibles. Ojalá hubiera tenido una mamá así como ustedes, ¿verdad? Que alcahuetean todo. No, porque yo me hubiera torcido, no hubiera acabado mi carrera, hubiera sido un bebé. Aquí estaba la casa y enfrente estaba el parque. Jamás, di conmigo, jamás fui un vago de parque. Nunca. Esos muchachos sacaban una pelota y era jugar fútbol, desde las 2 de la tarde hasta las 2 de la mañana. ¿Cuándo yo fui al parque? Nunca. ¿Cuándo yo jugué fútbol allá? Nunca. ¿Y sabes qué fui? Uno de los futbolistas más destacados de soccer de mi estado. ¿Por qué? Porque yo honré lo que me dijeron, mi madre, que era la que estaba en casa, y Dios me dio los deseos de mi corazón, pero a un nivel alto. Dice Efesios 6, 1 y 2, hijos, el primer mandamiento con honra es a tu padre y a tu madre para que te vaya bien en todo lo que hagas y seas de larga vida. Entonces, si una mamá impide que un papá pueda disciplinar, que un papá pueda enseñar, que un papá pueda decir lo que se tiene que hacer, estás matando a tu esposo y a tus hijos. Y tarde o temprano lo vas a llorar con lágrimas de sangre. De ahí las mujeres pueden decir amén o a ver si me da la gana. Qué tremendo, ¿eh? Entonces, puede dormir tranquila, ella sabe dónde está su hijo y ella sabe que sus hijos están cuidados bajo la sombra del Altísimo. Amén. No quieren nada del mundo, no están en el mundo. Amén. Crecieron con un corazón lleno del amor de Dios, vieron el amor de sus padres, vieron el amor de sus hermanos, vieron la paz de su casa que sobrepasa todo entendimiento, que es Cristo en vosotros, esperanza de gloria. Y tengo una escritura, según la de Timoteo. ¿Cuántos están aprendiendo hoy? Así ya puedes decidir no casarte, ¿no? Ya le dije a las gloriosas muchachas que se quieren casar que me permitan ir a su casa con mi esposa, tomar fotos a sus gloriosos cuartos y a sus gloriosas casas. ¿Qué tú crees? Que yo llegue con una cámara a tomar fotos allá para ver esas gloriosas casas de las mujeres listas a casarse. No, creo que les meto una demanda luego en el DIF a ustedes. Muy bien, 2 Timoteo 3, 14 y 15. Amén. Dice Pablo, Timoteo, persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras. ¿Quién se las enseñaba? Su mamá. A pesar de tener un esposo griego, un impío, un pagano,
La mamá y la abuela se dedicaron a enseñarle a Timoteo las escrituras. No se pongan nerviosas si encontraron Timoteo o se les fue. ¿Están nerviosas hoy? Según de Timoteo dice, tú has conocido las escrituras, tú las sabes, las has aprendido desde niño. Amén. Las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es ¿en quién? En Cristo Jesús. Y dice luego Pablo, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. ¿Sabes qué es ser perfecto? Maduro en la fe. ¿Sabes qué es ser maduro en la fe? Que ya no vivas tú, Cristo vive en ti, y aunque ahora lo vivas en la fe del Hijo de Dios. Gálatas 2:20. Amén. ¿Quién enseñaba a Timoteo eso desde la niñez? Su abuela y su mamá. ¿Qué le enseñas tú a tus hijos? ¿Qué le enseña a tu esposo a tus hijos? Muchas familias de aquí son matrimonios, está el esposo y está la esposa, y el esposo no puede hablar con los hijos porque la mamá enseguida brinca como una leona al defender su cachorrito de 20 años, ¿verdad? Sobre todo cuando el cachorrito empieza a estar de romántico, que sale el domador, que es el pastor, para meter a los leones a la jaula, porque de vez en cuando hay que darle su latigazo, ¿verdad? Y entonces se ponen bravas las mamás. ¿Qué estás haciendo con tu hijo? Un delincuente. No tienes nada que ver con la mujer virtuosa, no tienes nada que ver con la mujer cristiana, no tienes nada que ver con la ayuda idónea, porque estás haciendo lo que tu carne te satisface. No se pongan tristes, se va a poner mejor. El día que alguno de ellos se casa, esta mujer está en paz, esta mamá, sabiendo que su hijo o su hija son unos siervos de Dios y que van a continuar con el legado y herencia espiritual de sus padres. Ella dice, oye, yo no tengo problema si mi hija se casa, nosotros no tenemos ninguna duda, mi esposo y yo, de nuestra hija. Tiene 30 años, tiene 3 hijos, está esperando su 4º hijo, tuvo una prueba tremenda hace 3 años, la niña pequeña tuvo un ataque de leucemia, ¿verdad? Ella dijo, papá, tranquilo, Dios está en control, yo puedo ver una tormenta, pero Dios es más grande que esa tormenta, tranquilito, llegó a los médicos, aquí está mi hija, no, que hay que ponerle un port, que es como una conexión, a un ladito de la vena, que se lo pongan, oiga, que se le colapsó el pulmón a la bebé porque sin querer se pinchó. Tranquilos, Dios está en control. ¿Y qué pasó? Dios está en control. Entonces eso solamente lo puede manejar una mujer llena de la gracia de Dios, una mujer virtuosa. Tenía 27 años. Yo he visto señoras de 40 correr despavoridas y no poder controlar, no tener ese dominio para controlar una situación fuertísima. Fíjate que cuando pierdes un esposo te llamas viuda, cuando pierdes una madre te llamas huérfano, pero cuando pierdes un hijo el dolor es tan inmenso que no le han dado nombre. Imagínate una madre enterrar un hijo. Y eso, lo que le dije yo a mi hija como pastor y como abuelo y como papá, hija, los días de vida de Valeria, cada día es un regalo. Y tú tienes que considerarlo así, un regalo de parte de Dios. Yo conozco mamás que aborrecen sus hijos y maldicen el día que les dieron a luz. Y maldicen el día que están, porque dieron a luz unos hijos sin amor. Fue una relación, fue una ocasión, fue algo que no estaba correcto. Y crecen esos hijos y es una maldición constante. Yo tengo gente, parentela mía, que insultaban a sus hijos. Uno de ellos ya murió. Bueno, 2 ya murieron de esa parentela. Insultos. ¡Come! ¡Bah! Una bofetada. ¡Ay! No tengo paciencia, yo trabajo todo el día. ¡Ay! Unas gorilas. ¿Por qué? Porque el esposo, un irresponsable, sube un coche, se va, viaja 3 meses, no trae dinero, no trae provisión, la otra está trabajando de 7 de la mañana a 4 de la tarde, llega a su casa, es una fiera, se encierra, se duerme, un desastre.
esos hijos, uno murió. Y ya. Creemos que tener una casa es tener un hogar. Creemos que tener hijos y esposa es tener una familia. No, no es cierto. Esa casa se convierte en hogar y esos hijos se convierten en una familia cuando Cristo reina, cuando Cristo gobierna. Fuera de eso es un infierno. Y de hecho, ¿sabes qué hacemos los hombrecitos? Pues me voy, empacas tus cositas y sales con tu maletín. Ya está. Gran castigo. O, como hice yo, sacas a tu mujer y a tu hija y te quedas tú a hacer de tus niñerías y ñoñerías en tu casa. Entonces, una mujer virtuosa, un hombre que está junto a su esposa, los dos de acuerdo, trabajando con la Biblia, con sus hijos, no tiene problemas, se casan sus hijos, saben quién son, no son temerosos, no tiene el menor remordimiento, amén, de su maternidad. Ella sabe que desde que sus hijos estaban en el vientre, ella los amó, los cuidó, los bendijo, procuró palabras. Mira qué tremendo es esto. Los padres ni siquiera saben lo que hablan porque son religiosos pero no son cristianos. Un padre: muchacho, sí, no seas tonto, porque si tú eres tonto y tonto y tonto, ¿qué tú crees que va a ser ese tipo entre 15 años? Un tonto. ¿Por qué? Porque la palabra de un papá o de una mamá tiene un poder irrevocable sobre lo que no pronuncies sobre tu hijo. Todo lo que tú pronuncies sobre tu hijo es el nombre que le vas a dar y lo que él va a hacer. Entonces, para educar, ¿qué se hace? Con la palabra: hijo, este es el camino de lo que Dios quiere, este es el camino que el mundo quiere. ¿Cuál tú vas a tomar? Bueno, mamá, esto es el camino del hombre dirigente, este es el camino del hombre que va a alcanzar el favor de Dios, y este es el camino del hombre que va a la perdición. Si tú en medio del camino te desvías, lo que va a suceder es esto, pero tú sobre él proclamar bendición. Nadie, ni yo fui educado así, nadie, porque no hay Biblia en casa. Entonces, tienes bolsillos rotos, tú te vas a parecer tu tío, tú esto, ¿y qué crees? Se cumplió. El desastre económico de los tíos me alcanzó, el desastre financiero me alcanzó, los bolsillos rotos. Fíjate tú que cuando yo me convertí, que yo empiezo a leer la Biblia, digo: wow, Señor, un favor. Tenía un día convertido, un día cristiano, y me regalaron una Biblia. Costúrame los bolsillos. Esa fue mi primera petición a Dios, fue: costúrame los bolsillos. Y de ese día a hoy, yo no lo podía ni creer. Con todo lo que yo manejaba de dinero, que nunca tuve nada y debía, ahora que no tenía nada, lo tenía todo. Porque era la mano. ¿Se acuerdan de la multiplicación de los panes? Eso empezó a suceder en mi vida cuando mis bolsillos los costuró ¿quién? Dios, por las palabras de maldición que habían tirado sobre mi vida. Esas todas se cumplen. Satanás le dice al papá: maldice tu hijo. Dios le dice al papá: bendice tu hijo. Ahora, ¿a quién va a escuchar el papá? Bueno, depende de quién es al que el papá sirve. Si en la casa se sirve la Biblia, si en la casa se lee la Biblia, con toda seguridad los padres van a hablar bendición. Pero si en la casa no se lee la Biblia, los padres van a hablar lo que oyen hablar del mundo. ¿Sí o no? Estos padres cristianos no hacen fiestas en su casa donde hay dobles sentidos, donde hay malas palabras, donde se está fumando, donde se está tomando, donde se están hablando chistes sucios. ¿Por qué? Porque ellos saben que el corazón de su hijo es un tesoro y ellos se lo quieren preservar con pureza, con inocencia, con limpieza, como dice la Biblia. Ninguno de nosotros creció así. Crecimos bien mal y bien chuecos y en medio de un montón de desastre. Somos primera generación. Ahora mi hija sabe lo que tiene que hacer con sus hijas. Cuando mi hija prende el televisor, dicen mis nietas: eso es feo. Una bruja, un esto, un lo otro, una actitud fea.
Estoy hablando de una niña de 2 años, y otra de 3, y otra de 5. Acá se sientan los sinvergüenzas de sus hijos muchas veces con 6, 7, 10 y 29 años. ¿Y lo ven? Pero hoy queremos romper todo eso. Y queremos sacar toda esa situación familiar y decirle, ¿sabes qué, Señor? No quiero alcahuetear mi hijo. No están ustedes ayudando a sus hijos a pasar de la edad de niño a la edad adulta. Por eso les tambalean las piernas en la secundaria. Me voy a enamorar de Roberto el rockero. ¿Qué te vas a enamorar de Roberto el rockero? Enamórate de Cristo. Ahora sí, la mamá, toma el teléfono, pero no le digas a nadie en la iglesia, recuérdalo. ¿Quién está hablando allá? El diablo. El diablo, utilizando la boca de una mamá, porque la mamá es una bocina, o habla lo que escucha de Dios, o habla lo que escucha del infierno, pero lo que hable la mamá y lo que hable el papá se va a cumplir en tus hijos. Este chamaco es un idiota, no sirve para nada y nunca va a servir para nada. Que ese chamaco fue un idiota, nunca sirvió para nada y no va a servir para nada. Porque esas palabras tuvieron poder, pero ahora en Cristo, por la sangre de Cristo y por la vida de Cristo, en nosotros, esto queda roto. Amén. Si tienes fe. Su esposo, fíjate, puede sentirse en paz con su esposo al ver la gran labor que hicieron con sus hijos, conforme a la voluntad de Dios, la Biblia. Su esposo vivió confiado siempre en ella, lo leíste en Proverbios, en su forma de ser, una esposa correcta, una madre cariñosa, porque ella siempre se mantuvo temerosa de Dios. Ahora puede disfrutar una tercera edad. Ya están en la tercera edad, ya están mayores, ya están tranquilitos, ¿verdad? Y no tienen problemas, no tienen recelo, está junto a su esposo hasta que el Señor los llame a su presencia. Tremendo, ¿verdad? Algunas veces estamos viajando y vemos gente mayor en sus sillas de ruedas, los dos yendo a tomar el avión. Dice mi esposa, yo quiero eso. Si un día tenemos que tener esa edad, yo quiero estar así hasta el final contigo. Sabiendo que aún en el día de su partida estará la paz en su corazón, como dijo Pablo después de haber terminado la carrera, se lo dice a Timoteo, 2 Timoteo 4:6. Dice Pablo, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su regreso. 2 Timoteo 4:6. Entonces, esta gente ya vio crecer sus hijos, ve sus nietos, ve sus generaciones, persevera en su matrimonio, tiene una esposa que lo respeta, una esposa que sabe la bendición que es honrar a Dios y honrar a su esposo. Eso le dio esperanza a sus hijos, esperanza de vida, esperanza de honra, para que cuando la hija se case con el deseo que se casó nuestra hija, a pesar de que vio un divorcio, pero por 9 años vio la gloria de Dios después, vio un divorcio por 7 años, ¿no? Por 12, y después por 10 años vio la gloria de Dios, la restauración del matrimonio de sus padres, y ella estaba feliz en casarse. Me dijo, papá, yo le dije a José se llama su esposo, yo le dije a José que la única condición para que yo me casara con él era que yo tenía que quedarme en casa. Yo no iba a trabajar ni iba a salir. Yo quería criar mis hijos. Que si eso él lo quería, yo estaba dispuesta. Si eso él no lo quería, pues no nos íbamos a casar. Y por supuesto que José dijo que sí, ¿verdad? Es tremendo que después de tanto tiempo se pueda tener este mismo corazón, ¿verdad? Cuando llegue el momento de partir a la presencia de Dios, y tu vida será medida y evaluada conforme a ¿qué? A la palabra. Cuando tú te pares delante de Dios como una esposa, primero como una mujer,
que bendijo haber sido mujer, después como una esposa, que bendijo haber sido esposa, y después como una madre, que bendijo haber sido una madre. Todo lo que Dios va a manejar en ti es a través de la Biblia. Tú, dice el Señor, la palabra tienen para el día del juicio. El que recibe a Cristo, el que es salvo en Cristo, dice que su libro está en el libro de la vida y ese no se va a ir al juicio final, sino que va a pararse en la presencia de Dios y al ver su libro, ¿verdad? El libro de la vida, ver tu nombre, tú tienes entrada gratuita, sin juicio, ¿verdad? Sin un juicio de si hiciste lo bueno, si Cristo está en tu corazón, si tú confesaste a Cristo, si tú te has entregado a Cristo, si Cristo es tu esperanza, si Cristo es tu victoria, si tú estás viviendo para rendirte a Él, porque no podemos, esta ley no la puede obedecer nadie, solo Cristo la pudo obedecer. Entonces, si tú confiesas a Cristo como tu Salvador, si tú lo recibes en tu corazón, si tú lo crees, dice que serás salvo. Entonces tú no vas en el segundo... dice que hay la primera muerte, la segunda muerte, después viene una resurrección. En esa resurrección, cuando esa gente se pare frente a Dios, ya son gente que no está escrito su libro, su vida, en el libro de la vida. Su nombre no está. Y esos van a ir a juicio. Y por obras, nadie podrá ser salvo. Estos padres están confiados en lo que Dios hizo en sus vidas y en lo que ellos hicieron en sus hijos. Dejaron un legado, dejaron una muestra, dejaron unas huellas para pisar. Ninguno de ustedes puede carnalmente decir ahorita, yo voy a hacer eso. No, tienes que decir, yo deseo eso, pero solamente Cristo en mí lo puede hacer. Nuestras familias han sido históricamente un desastre. Gente divorciada, gente separada, gente suicidada, gente que no se respeta, familias que ya ni tanto, antes como que convivían, no se llevaban pero vivían juntos. Hoy ya no, hoy no te gusta, no me gusta, te agarran mis cosas, te voy, te vas. Ya no hay ni un tipo de sentimiento hacia los hijos, hacia el daño que vas a ocasionar, no. Ya el mundo está en la recta final de yo. Cuando dice la Biblia en Apocalipsis, en los últimos tiempos, Satanás pondrá la marca de la bestia, el 666, ¿sabes qué es? Primero yo, luego yo y siempre yo. ¿Y sabes cómo crecimos todos nosotros antes de Cristo? Acuérdate, primero tú, luego tú y siempre tú. Bueno, esa era la marca de la bestia. Así que yo tuve la marca de la bestia, el 666, porque es primero Cristo, luego Cristo y siempre Cristo. La única posibilidad que nosotros tenemos de poder frenar ante la locura de lo que ocurre en nuestras vidas, ante la locura de lo que ocurre en nuestros hijos, ante la locura de lo que ocurre en nuestras generaciones. Tú no vas a poder decirle al Señor, bueno, pero mi papá, te va a decir, oye, varón, tu papá hizo lo que quiso, pero tú tenías la palabra. Y desde los 12 años tú eres responsable delante de mí, de tus hechos, de tus acciones, de tu vida, de tus pensamientos. Así es que pidámosle al Señor esta noche que nosotros los esposos dejemos de ser unos niños fluctuantes, de doble ánimo, caprichosos. ¿Por qué se lo están viendo a tus hijos? Y antes con un chancletazo entraba, pero ya está saliendo el bigote, ya tiene barros en la cara, ya está machín. Ya hasta se arrolla las camisetas para que la vean, o para que lo vean. Entonces Dios te está diciendo hoy, y no ustedes, porque yo lo he visto, se pierde muchachos que fueron tremendos siervos de Dios hasta los 10, 12 años, y cuando cumplieron 13, 15, 17, ya no obedecieron a nadie. Y le digo a Dios, Señor, ¿y eso por qué? Me dice, por una razón, por la casa dividida de sus padres. En la iglesia daban una apariencia, por eso dice Pablo, la fe no fingida que hay en ti. En la iglesia es una apariencia, llegan a la casa,
ahí les dan teléfono, hacen vida, tornan, se enamoran, las llevan, las traen y que esto y que... Está bien, pero uno no lo sabe. Entonces llegan el sábado acá y ya te das cuenta que están turbados o turbadas. O entre ellos se van al cine y salen y vienen. Varón, si un muchacho no trabaja, no estudia, no hace, ese tipo no debe ni de dejar que se acerque a tu casa. Siendo tú el papá de esa muchachita que él va a fastidiar, ni dejar que se acerque, a menos que tú seas otro tremendo impío o impía, que no tienes, tienes cero autoestima y cero entendimiento de lo que tú vales para Cristo. La muchachita está tronada, ¿no? Porque ella sabe que debe ser una princesa de Dios. Y está andando con cualquiera y revolcándose con cualquiera y haciendo lo que... Pero ¿y los papás? Que están para poner un freno. ¿Y los papás? Ustedes piensan que van a llegar delante de Dios y, bueno, está bien, fumé marihuana, pero realmente era para estar en onda. No estés en onda. Señor, fui una piedra de tropiezo, fui un desastre, y ¿sabes qué? Sigo siendo un desastre, a menos que tú hagas algo en mí. Porque voy a perder mis hijos, llamándonos cristianos, voy a perder mi hogar. Una vez que tus hijos se pierdan, va a empezar un conflicto con tu esposo, que va a acabar en divorcio, porque yo lo he visto. Denos una esperanza, pastor. Ponte de acuerdo con Dios primero, tu mujer. Pídele a tu esposo que también se ponga de acuerdo con Dios. Y empiecen de cero su relación como familia. Y pídanle perdón a sus hijos. Digan, ¿saben qué? En verdad que aún llamando a los cristianos hemos sido un desastre a la hora de dirigir sus vidas. Y no queremos que eso siga aconteciendo. No esperemos un desenlace fatal de un hijo que se subió a un coche de un amigo borracho, chocaron, murió ese muchacho. El que maneja normalmente no muere. El borracho el que muere es el pasajero, el que muere es el que va atrás. No esperemos un desenlace fatal. Cada día cuenta en lo que tú vas a instruir a tu hijo para que viva en Cristo o para que se pierda. Esto viene del trono de Dios, lo que estoy hablando esta noche. No vamos a querer llorar lo que pudimos evitar. Mamás, no se metan en el trato pastoral hacia sus hijos. Si cuando regañamos o le llamamos la atención al muchacho, ustedes se ponen furiosas, ustedes están peor que el muchacho. Peor. Y le están quitando toda esperanza de ver la victoria. Porque ahora yo voy a entender que en la iglesia lo estamos tratando de enseñar y en la casa ustedes le borran toda esperanza bíblica. ¿Piensan ustedes que por alcahuetear a sus hijos las van a querer más? Yo les conté la historia de un universitario cristiano que se fue a una novatada y nunca regresó. El papá había dicho no y la mamá dijo sí. Y cuando la mamá lo fue a ver esa noche a la cárcel, le dijo, a ti te aborrezco, hasta la maldijo, porque si tú me dices no, yo no estaría acá. Quédense con eso. El sí de alcahuetería, el sí, aunque no esté tu papá, un día te lo van a traer en un ataúd. Y no queremos eso. Si ustedes no están de acuerdo, la casa va a perecer. Va a haber una destrucción y va a desaparecer. No queremos eso.
Ahora, tampoco podemos hacerlo en nuestra propia fuerza. Y ustedes ya con 15 años, yo creo que ya pueden entregarse a Cristo también, ¿verdad? Yo creo. Ya pueden decir al Señor, oye Señor, puedes empezar a hacer una obra en mí porque me estoy volviendo loca ya con 15, o con 18, o con 19, o con 20, y necesito que tú tomes el control de mi vida, porque ahorita estoy en mi etapa de mujer, pero después tengo que llevar una etapa de esposa, y después tengo que llevar una etapa de mamá. Y si no califico ni para ser mujer, mucho menos voy a poder ser una esposa, porque se va a casar una niña malcriada. Mucho menos voy a poder ser mamá. No voy a poder con esa responsabilidad. Y no puede ser lo natural, tiene que ser Cristo. Si tú sigues agarrando revistitas y basura, el árbol de la vida, el árbol de la ciencia, del bien y del mal, para instruir tu casa, voy a agarrar las revistas de fulanita de tal que es motivadora de imagen. Oye, agarra la Biblia para que vayas a la cruz, para que entres por la puerta estrecha, para que te niegues a ti mismo, para que acabe el yo, y para que empieces a pensar un poquitito en los demás, empezando por la vida de tu hijo que está peligrando de muerte. Estos muchachitos consentidos se vuelven una lacra social, y esa lacra social acaba normalmente con una puñalada en la espalda, en un parque, en una casa, en una parranda, o con una sobredosis de droga. Quiero evitar, quiero prevenir, quiero sonar trompeta esta noche con eso. Dejen de alcahuetear a sus hijos. Permitan que sus esposos puedan ya tomar el cargo de ellos a partir de los 10, 11 años. Ustedes siguen siendo mamás, ustedes siguen siendo las que calman las aguas, pero dejen que ellos instruyan a sus hijos en el carácter de Cristo. Amén. Padre, te damos gracias en esta noche, porque solamente Cristo es la única esperanza en el corazón de una madre que quiere ser de bendición a sus hijos. Nosotros sabemos, porque somos primera generación cristiana, que una vida sin Cristo, una familia sin Cristo, sin la instrucción de la Biblia, es una familia que nunca va a cumplir tu propósito. Es una familia que tarde o temprano se va a destruir, se va a divorciar, y esos hijos van a ser los verdaderos perdedores de esa debacle, Señor. Yo te pido en esta noche que tu palabra, Señor, entre a lo profundo de nuestro corazón, y que tú, Señor, por tu gracia, por tu amor, por tu misericordia, por el poder de tu Espíritu Santo, puedas hacer la palabra viva y eficaz en nosotros. Lo queremos y lo creemos, Señor. Estamos permaneciendo en la fe, creyendo que toda esta enseñanza que acabamos de leer de la Biblia va a restaurar la relación de los esposos y la relación de los padres con los hijos. Declaro, Señor, que vamos a empezar a caminar de cero. Vamos a empezar a hablar lo que edifica. Vamos a empezar a proclamar palabras de vida a nuestros hijos, no palabras de muerte. Vamos a empezar a hablar cosas proféticas, cristianas, bíblicas, para que ellos puedan volver en sí, Señor. Vamos a ungir sus cabezas, sus camas, para que ellos puedan dormir, Señor, sobre lugares ungidos por aceite, Señor, y tener la fe y la esperanza de que tú has hecho y has escuchado esta oración, y se va pronto, vamos a ver el fruto en nuestras familias. Te damos gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.